No, profe. Bueno, ahí estamos grabando ya la clase. eh, entonces, van a ver que en esta clase, a ver, ya voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a empezar a compartir pantalla. Van a ver que en esta clase, a ver, por cuestiones de manejo por cuestiones de manejo de la tableta digitalizadora voy a trabajar con la pantalla no en el modo presentación, sino con la pantalla directamente con el archivo crudo, el PowerPoint. Lo están viendo bien ustedes, ¿cierto? No, no hay problemas de tamaño. Yo lo traté de ampliar al máximo posible. ¿Es Sí, así? se ve bien, profe. Se ve Se ve bien. bien. Sí, porque me resulta bastante más sencillo manejarla al lápiz y de la otra forma, la verdad que me cuesta bastante el manejo del lápiz con la tableta digitalizadora y la verdad que por ahí merece la pena esforzarse, ¿no? Entonces, estamos por ver, hemos empezado esta clase con momento de inercia. A ver, ¿qué pasa? Entonces, la primera pregunta que uno se hace cuando ve un momento de inercia, ¿por qué hace falta determinar el momento de inercia, ¿no? Y entonces, la clave, ustedes están viendo la estructura acá, una viga. Claramente, cuando veamos la definición del momento de inercia, nos vamos a dar cuenta que es una propiedad de las secciones. Y al ser una propiedad de las secciones, eh, esta propiedad de la forma tiene íntima relación con la capacidad de giro de una pieza respecto a un eje de giro. Entonces, como las vigas cuando en una estructura están sometidos a carga, se empiezan a deformar, cosa que en la estática no vemos, nosotros no lo analizamos, nos damos cuenta que esa propiedad de la sección, vamos a pensar que estamos acá, ¿no? Ven mi mouse, ¿cierto? Lo pueden ver al puntero mío de mi mouse. Sí, sí, Bien, profe. bien. Sí, para no poner el otro puntero, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta sección se incorpora acá a la estructura y vean cómo es de variable la sección. Y entonces, ¿por qué va variando la sección? Esta sección se va a apoyar acá y vean estos huecos que tienen y bueno, porque acá seguramente pasan conductos de aire acondicionado, pasan servicios, pasan desagüe, bandejas portacables, digamos, infinidad de necesidades de la obra. Entonces, primero la sección no es uniforme a lo largo de toda la viga y encima tiene particularidades, o sea, tiene cambios, singularidades serían las palabras, ¿no? Entonces, y como esto es una propiedad que tiene proporcionalidad al giro, van a ver que no es lo mismo la capacidad de giro acá en este extremo que la capacidad de giro acá que la capacidad de giro allá, en la sección enteriza completa, ¿no? Entonces, esa propiedad que vamos a estudiar ahora nos va a dar una idea de cuán capaz esa pieza de, si está en una determinada posición y es sometida a una deformación, esa sección va a tender, y véanme las manos, va a tender a girar. Ese giro de las secciones, cuando la pieza comienza su mecanismo de deformación, va a ser directamente proporcional al momento de inercia. Y entonces la pregunta vendría a decir, bueno, ¿y entonces qué es un momento de inercia? ¿No? Y entonces hay un montón de definiciones de momentos de inercia en la literatura. Las más antiguas se referían directamente, hacían deducciones respecto a esto, al giro de una viga. Pero yo prefiero utilizar la definición matemática. Me van a preguntar, yo se lo escribo y lo conversamos, ¿no? Entonces, cuando la definimos matemáticamente, nosotros podemos definir el momento de inercia, lo podemos definir al momento de inercia respecto de un eje X, clave, los momentos de inercia necesitan una referencia al eje
respecto del cual esta sección A va a tener una capacidad de giro. Y entonces esa propiedad directamente va a ser igual a la integral de la distancia al cuadrado de este diferencial de área, veanlo acá, ese diferencial de área, ahí está la distancia ahí, por el diferencial de área. En una palabra es una integral de área, ¿no? Que se define directamente como el momento del momento. ¿Por qué el momento del momento? Porque el momento del momento estático, momento de primer orden, vos lo podrías definir como I por diferencial de área. Esto es momento estático. Ahora, si lo volvés a multiplicar por I o por el brazo de palanca, tenés I cuadrado diferencial de área y es la definición que acabamos de dar. Entonces, el momento de inercia I sub X es directamente el desarrollo de esta integral, ¿no? Respecto al otro eje, porque estamos hablando de inercias directas, ya vamos a ver cuántos tipos de inercia podemos tener. Entonces, respecto al otro eje, vamos a tener que I sub I, la distancia ahora va a ser X, para el mismo diferencial de área, entonces va a ser igual a X cuadrado por diferencial de área, ¿no? Y de nuevo tengo la otra, el otro momento de inercia que me interesa a mí. Entonces me van a preguntar, bueno, profe, está bárbaro esto del momento de inercia y usted directamente lo desarrolla una fórmula, una definición matemática. Sí, sí. A mí me parece que es la manera más interesante de estudiar esta propiedad. Es una propiedad de las áreas que, primeras consideraciones, como la distancia está elevada al cuadrado, no depende nunca, siempre son positivos. Los momentos de inercia directos siempre son positivos. ¿Por qué? Porque esta distancia siempre está elevada al cuadrado. Al estar elevada al cuadrado, aunque estuvieran negativas respecto a los ejes, para la izquierda o para abajo del sistema de referencia, siempre el producto sería positivo. Por lo tanto, son una propiedad positiva de las piezas. Ahora alguien me preguntará, ¿y existe la inercia negativa? No, lo que existe es la ausencia de inercia. Eventualmente, si alguien le hiciera un hueco a esta pieza acá, un hueco de esta forma, y le sacara material acá a la pieza, yo eventualmente podría valorar esta pérdida de la inercia, lo podría valorar como una cuenta negativa, o sea, como una inercia negativa. Pero no es que existe una inercia negativa, lo que existe es la ausencia de inercia. Podría ser por el hueco. Las inercias directas siempre, los momentos de inercia directos siempre son positivos. Entonces, ya lo vamos definiendo. Propiedad de la sección, que depende básicamente de la distribución del área, de la pieza, de la sección, respecto a un sistema de referencia. Y ahí viene la clave. En los centros de gravedad, nosotros veíamos que el centro de gravedad de una sección no dependía del sistema de referencia. En cambio, ahora, en el momento de inercia, sí vamos a ver que la propiedad sí depende del momento de inercia. O sea que depende del sistema de referencia. Entonces, no es lo mismo calcular el momento de inercia respecto a este eje que respecto a un eje que estuviera paralelo o un eje que estuviera girado. Ya lo vamos a ver a todos esos casos. O respecto a este otro eje. No es lo mismo el valor de la inercia respecto a este eje X que respecto al eje Y. Entonces, la condición más importante es saber que hay sistemas de referencia o sistemas respecto a los cuales se calcula la inercia. No, en el caso del centro de gravedad yo podía usar cualquier sistema y no había mayor problema porque nosotros seguíamos tal cual estaba funcionando, tal cual, digamos, no nos afectaba la elección del sistema de referencia en el cálculo. Acá sí afecta. El momento de inercia polar. El momento de inercia polar, fíjense, más que, acá lo hablamos, ¿ves? Respecto al momento de inercia, respecto a este punto O. Y sub O. Entonces, siguiendo la misma línea de razonamiento, diríamos que la distancia es R.
Entonces será R cuadrado diferencial de área, el momento de inercia polar. Pero básicamente es el momento de inercia respecto a un eje perpendicular a XY, sería Y sub Z, ¿me entienden? Si esta es una sección plana, es el momento de inercia respecto, no es que sea respecto a un punto, en realidad es respecto a este eje perpendicular, ¿no? Entonces, de nuevo, acá estamos en presencia de un momento de inercia. ¿Cuál es la ventaja de manejar el polar? Que nosotros podemos razonar que el momento de inercia polar, esta distancia al cuadrado, es igual a x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, yo podría sustituir y sub 0 como la integral de x cuadrado más y cuadrado por diferencial de área. Y esto sería lo mismo que decir que esto y sub 0 es igual a la integral de y cuadrado diferencial de área. Acá altero el orden por una cuestión de elegancia matemática nada más. X cuadrado diferencial de área. Y si yo lo analizo y me vuelvo, yo veo que esta integral, me vuelvo al anterior, es igual a y sub x. Entonces digo que la integral esta es y sub x y la otra integral es igual a y sub y. Con lo cual yo podría decir que el momento de inercia polar no hace falta un cálculo especial. ¿Por qué? Porque es igual a la suma de los momentos de inercia directos respecto a los ejes de referencia. Entonces yo tengo el momento de inercia respecto acá al polo O, directamente es la suma de los momentos de inercia directos, que ya los puedo haber calculado por el otro sistema. Todo hasta acá no hay ningún problema, ¿cierto? Ya en el práctico han estado haciendo cálculos de momento de inercia, ¿no es así? Sí, estuvimos haciendo un Sí, ejercicio con el ingeniero Maki. Estuvieron desarrollando algunas integrales, ¿cierto? Sí, Bien. Bueno, vamos a ver algunas propiedades porque les digo, si ustedes me preguntan, ¿qué vamos a sacar de esta unidad? Bueno, cosas que nos van a quedar para siempre en la carrera y que vamos a usar mucho. Es este teorema de Steiner. El teorema de Steiner lo van a seguir usando en tercer año, en cuarto año, en quinto año de la carrera. Todos los años se usa teorema de Steiner, ¿no? Y momento de inercia también es un tema que se mantiene a lo largo de toda la carrera. No hay prácticamente, si ustedes hacen toda la cadena de las estructuras, los momentos de inercia hay que saberlos calcular. Me ha pasado que el profesor de metálicas hace algunos años me dice, mira Héctor, la verdad los alumnos llegan a quinto año, a sexto año cuando van a ver estructuras metálicas y la verdad no se acuerdan nada del momento de inercia. Por supuesto, fue un tirón de oreja para nosotros para que asegurarnos que ustedes de este curso se van manejando muy bien los momentos de inercia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propuso Steiner, no? Steiner en realidad dijo, che, yo quiero calcular el momento de inercia y sub x cualquiera, un eje x cualquiera, ¿no? Pero resulta que yo eventualmente conozco el momento de inercia de la pieza respecto a un eje baricéntrico, x'. Este C, en realidad, podríamos decir que es CG, ¿no? El centro de gravedad de la sección A. Entonces, si yo tengo que hacer este cálculo, voy a ver si ahora puedo hacer un mejor gráfico, a ver si me sale. Yo tendría que, entre comillas, bueno, entre comillas, no sé si me quedó bien ha quedado un poco, a ver, lo vamos a tratar de mejorar, ¿no? A ver si lo podemos mejorar a este, ¿no? Bueno, no está tan fácil mejorarlo, lo quería mejorar al diseño este. A ver si puedo, lo elimino, si no, se quedó ahí nomás, se quedó donde quiso, ¿no?
Y acá tendríamos la distancia y que estábamos trabajando entre el eje X y el diferencial de área. Se alcanza a ver la línea, ¿no? Que va desde el eje X al diferencial de área, ¿no? Sí, profe, se ve. Se alcanza a ver. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si yo recurro a la definición general de momento de inercia, yo tengo que I sub X es igual a la integral de I cuadrado diferencial de área. Ahora, el problema es que I es igual, esto, es igual en realidad a la suma de dos distancias. A la distancia entre los ejes X y X' y a la distancia que hay de I' al diferencial de área. O sea que esto es igual a I' más D sub I. Acuérdense, esta distancia es una distancia fija. En cambio, I' es una distancia variable, ¿no? Ahora, si yo hago el I cuadrado, es igual al cuadrado del primero más el doble producto de I' por DI más el cuadrado del segundo término, ¿no? DI. Donde DI aclaramos siempre que es una constante, ¿no? Porque es la distancia entre los ejes. Entre ejes que son paralelos, ¿no? Si yo ahora sustituyo este valor que acabo de obtener en la integral original, yo tendría que resolver, entre comillas, ahora que I sub X es igual directamente, lo voy a ir haciendo la descomposición, la sumatoria de las integrales, ¿no? De I' al cuadrado diferencial de área más 2 de I, esto sale afuera porque son constantes, ¿cierto? Por la integral de I' diferencial de área más la integral de ¿quién? De, acá hay un DI al cuadrado por diferencial de área. La integral es, porque esta es una constante, ¿no? Ahora, el tema es ver quién es quién cada uno de estos términos, ¿no? Y entonces yo podría decir que I sub X es igual. Esta integral I' al cuadrado diferencial de área, o sea, es la distancia del diferencial de área al eje baricéntrico, va a ser igual el momento de inercia y X', que es el momento de inercia baricéntrico de esta sección. ¿Por qué me es importante manejarlo con el momento de inercia baricéntrico? Porque este viene tabulado. Cualquier tipo de sección más o menos característica, rectángulo, triángulo, parábola, círculo, arco de círculo, lo que fuera, uno puede encontrar el valor, cómo se calcula el momento de inercia baricéntrico en una tabla. Con lo cual este número es un número que se consigue fácilmente, ¿no? Y de ahí, ¿quién más participa? Hay que ver cuánto vale este término. Y entonces cuando hay que ver cuánto vale ese término, obviamente 2 de I son valores constantes, o sea que existen, pero ahora hay que ver cuánto vale la integral de I' por diferencial de área. Y entonces miren, ¿qué es la parte interesante? Como este eje es baricéntrico, esta expresión momento de inercia, perdón, momento estático respecto a un eje baricéntrico, vos lo podrías igualar como IG o I0, ¿se acuerdan? Por el área total. Esa expresión invertida en el otro sentido es la que hemos usado para el cálculo de centros de gravedad, ¿no? De lo cual ustedes, ¿cómo despejaban el centro de gravedad? Decían I0 igual a la integral de I' por diferencial de área dividido en el área, ¿no? Esto ya lo hemos hecho en las clases anteriores. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuánto vale I0 cuando
el eje, porque estamos hablando de prima, el eje coincide con la posición del centro de gravedad. ¿Cuánto va a valer I0? 0. Bien. Es igual a algo dividido en el área. ¿Cuánto tiene que valer lo que está el numerador? Esa integral tiene que valer 0. Para que esta expresión sea válida. Por lo tanto, cuando yo estoy en un eje que es baricéntrico, la integral de I' diferencial de área vale 0. Y como vale 0, este término, esto es igual a 0. Todo este término se fue. Y me queda ahora más una distancia que es fija al cuadrado y la integral de diferencial de área es igual a área. Y este es el teorema de Steiner. Teorema de Steiner que dice, el resumen del teorema de Steiner, que dice que el momento de inercia respecto a un eje X cualquiera es igual al momento de inercia respecto al eje X' baricéntrico de la sección paralelo a aquel, más el producto de la distancia entre los ejes. Miren lo que es importante, distancia entre los ejes, o sea, entre X y X' elevada al cuadrado, multiplicada por el área. Son valores constantes. Entonces, el cálculo de cualquier momento de inercia, vamos a pensar que ahora tengo acá un eje X2, ¿no? Un eje X2, ¿no? Entonces yo quiero calcular Ix2 y bueno, lo único que tengo que saber es la distancia entre X2 y X', porque va a ser lo único que voy a necesitar saber. El Ix' lo conozco, lo busco en una tabla, lo calculo, resuelvo la integral, pero es respecto a un eje baricéntrico, con lo cual es constante para cualquier sección, no cambia, porque siempre pasa por su centro de gravedad y yo lo puedo resolver. Y la otra conclusión que puedo sacar es que el momento de inercia respecto a un eje Y, va a ser igual, por analogía, a I sub I', al momento de inercia respecto a este eje baricéntrico, más, mucho cuidado, la distancia X al cuadrado, es una distancia, esto es un número, multiplicado por el área. Y de nuevo, este es el teorema de Steiner para momentos de inercia, ¿no? Hay alguna... voy a ver si... Sí, se puede hacer la misma analogía. Voy a aprovechar y voy a hacer la misma analogía. No sé si tengo alguna transparencia más, pero de la misma forma, yo podría decir que I sub O es igual a I sub C a más la distancia de al cuadrado por el área. ¿Me entienden? O sea, si yo ya tengo el momento de inercia polar de la sección esta, X' y Y', también se cumple esta condición, ¿no? Porque también son ejes paralelos. Este es un eje perpendicular al plano y este es otro eje perpendicular al plano. Entonces cumple la misma condición de ser, ¿no? Y ahí tenemos todas las expresiones de Steiner. Estas se usan, como les digo, toda la carrera. Estas, sobre todo la expresión esta 1 y la expresión 2. Estas son las que más se usan, ¿no? Porque son de los directos, ya hemos visto que el otro no es tanto problema porque vos hasta lo podés sumar, o sea, ni siquiera necesitas hacer esto. Cuando calculas esto, lo sumas y ya tenés I sub 0, eso sigue siendo válido, ¿no? Entonces no hay mayores problemas, no hay que hacerse tanto lío. Último concepto para la parte de momentos de inercia directos, que es el concepto de radio de giro.
¿qué pasa? Ahí tenemos una sección A respecto a ejes X e Y. Entonces, ¿qué pasaría ahora si yo a la sección A la giro y la pongo de canto? O sea, la concentro en una línea. Como esta sección no tiene espesor, yo podría agarrar a todo el área, girarla, ponerla de canto y la pongo concentrada todo en una línea. No tiene espesor, ¿no? Yo acá le di para que se vea nada más. Yo podría querer encontrar una distancia kx fija, no variable, tal que elevada al cuadrado multiplicada por toda el área está concentrada acá, me reproduzca el momento de inercia directo. O sea, yo quiero encontrar esta distancia. Obviamente, si yo despejo esto, kx va a ser esto. Entonces, ¿qué es kx? El radio de giro respecto al eje x es la distancia que elevada al cuadrado y multiplicada por el área reproduce el momento de inercia. Esto que está escrito acá, ¿no? Acá está despejada porque esa es la manera en que se calcula el radio de giro. En general se usa para diseñar columnas y estructuras, o sea que ustedes lo van a estar viendo recién allá por cuarto año. En tercer año ya van a estar viendo algunos temas acá, van a estar viendo algunas cosas quizás en tercer año, cuando vean Pandeo o algunas estructuras sometidas a compresión. Y en general en cuarto año y en quinto también, en distintas materias, van a ver que se usa bastante este concepto, ¿no? Y bueno, y también permite comparar los momentos de inercia de dos secciones diferentes, porque claro, el radio de giro reduce la inercia dividido en el área, ¿no? Entonces te da una característica es proporcional al momento de inercia, ¿me entiendes? Te da una proporcionalidad al momento de inercia, ¿no? De la misma manera, hago el análisis para el radio de giro respecto al eje Y, y de la misma manera hago el radio de giro respecto al eje perpendicular o al punto O, al polo O, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos todos los radios de giro, que como les digo, son más de una vez, van a verlos en las tablas. Cuando vean las tablas van a ver que muchas veces están indicados los radios de giro de determinadas piezas. Vamos a ver, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Milagros? ¿Todo bien hasta ahora? Se durmió Milagros ya, se cansó de la clase. ¿Alguien está en el chat? Eso voy a ver, yo no activé los chats. Yo, a ver qué pasa con mi chat. A ver. Bueno, algo me... A ver. Bueno, no sé por qué, pero no lo puedo encontrar a mi chat. Ahí se ve que yo no... puede que cuando uno comparte pantalla no... a ver si aparece en algún lado. Ah, acá lo tengo. A ver, poner, activar, participante, más, bueno, no los encuentro, por lo menos no encuentro ningún. Alguien está escribiendo en el chat, por las dudas, si ustedes están viendo, me consultan, ¿saben? Por lo menos yo no lo puedo encontrar el chat acá. Gabriel Albornoz, ¿todo bien hasta ahora? Bueno, ¿alguien está en clase por las dudas? Ah, acá veo que alguien está hablando en el chat. Ahí le contaron por el Sí, chat, profe, sí. acabo de encontrarlo. Claro, como saltó una... Ahí está, bien, Milagro, está bien. Bueno, bárbaro, Milagro. Yo pensé, digo, bueno, tiraron la bomba atómica y yo me quedé solo acá en el mundo, digamos, encima que estamos contra la pantalla, acá no veo a nadie. Imagínense, me quedé dando solo la clase, me abandonaron.
Bueno, cosas de la virtualidad. Bueno. Vamos a ver. El tema del cálculo, ¿no? Esto es lo que han estado trabajando un poquito con el ingeniero Macchi. Cuando ustedes tienen una función y igual a f de x y tienen un sistema de referencia del cual quieren conocer eventualmente las propiedades de esta sección que claramente está tomada por la función, está definida la sección por la función, yo puedo elegir diferenciales de área que sean fajitas verticales o puedo elegir fajitas horizontales. Ustedes me preguntan, ingeniero, dígame cuál es la que más le gusta a usted. Mira, la verdad, hay que ponerse y hacerlo, ¿no? Y probar. Hay veces que es más fácil hacerlo de este lado, hay veces que es más fácil hacerlo de este otro. No hay que casarse con alguna en particular. Depende de cómo venga esta función que eventualmente uno encuentre esa facilidad. Nosotros vamos a ver ahora un caso. Creo que ya vieron con el ingeniero Macchi, vieron ahí un rectángulo. ¿Puede ser que hayan hecho el momento de inercia de un rectángulo? ¿O Sí, hicieron de profe. otra forma? El del rectángulo y de una función creo que hicimos también. Hicieron de un rectángulo una función. Bueno, nosotros, mire, vamos a hacer dos cositas. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el momento de inercia. A ver, voy a pensar. Si hago del baricéntrico, puedo calcular el momento de inercia respecto al eje XB, porque este es un eje particular. Entonces, vamos a probar a ver si lo podemos hacer primero al baricéntrico, ¿no? Entonces, en el baricéntrico, ¿qué es lo que hacemos? Definimos el diferencial de área, ¿no? La fajita elemental. Entonces, nosotros tenemos que Ix' es igual a la integral de I' al cuadrado por el diferencial de área, ¿no? Lo que están acá. Este es el I'. Ahora bien, el diferencial de área, ¿a qué es igual? El diferencial de área es igual al ancho de la faja, B por diferencial de I. Con lo cual, nosotros nos podemos sustituir y X' igual. El B puede salir afuera de la integral porque es una constante. I' cuadrado por diferencial de I, ¿no? Con lo cual hay que resolver esta integral, para lo cual hay que ponerle los límites de integración. Como estamos con este sistema de referencia, un límite inferior será menos h sobre 2 y otro límite de integración será h sobre 2. Entonces acá irá de menos h sobre 2 a h sobre 2, ¿no? Y X' igual a B, y acá resuelvo la integral, y prima al cubo sobre 3 entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Con lo cual nos queda que Ix' B, acá lo vamos a poner de esta manera, vamos a abrir paréntesis, y acá vamos a poner el primer término, me queda h al cubo sobre 2 al cubo 8, 8 por 3, 24, sobre 24, menos, menos, o sea que es más, h al cubo sobre 24. Bueno, matemática no es tan grave. Y X' es igual a B, y esto h cubo sobre 24 más h cubo sobre 24 es 2h cubo sobre 24, o sea que es BH cubo sobre 12. Yo les conté que a lo largo de mi carrera, al final de la carrera,
me acordaba 2 o 3 fórmulas de las 500 o 1000 o 2000 fórmulas que tuve que aprender para poder recibirme de ingeniero. Bueno, de las 2 o 3 fórmulas que me terminé acordando cuando me recibí, una es BH cubo sobre 2. Si me preguntan cuál es la otra, es QL cuadrado sobre 8, todavía no la vamos a ver en la unidad 6, creo, unidad 6 o 7. En la 7 creo que la vamos a estar viendo esa fórmula. Estoy pensando otra que me haya acordado. No son muchas, les digo, ¿eh? No son demasiadas las fórmulas que yo terminé. Y esta es una de ellas. Y me van a decir, ¿y bueno, y por qué? Bueno, porque se usa muchísimo. Es el momento de inercia baricéntrico, ven que ese es el baricentro del rectángulo, BH cubo sobre 12, ¿no? Entonces está interesante manejarla la fórmula. Ahora, si yo quisiera hacer el cálculo sobre XB, podría hacerlo aplicando Steiner, pero también podría hacerlo calculándola la integral, ¿no? Yo acá, ¿cuál es la distancia ahí? La distancia ahí es esta, la que acabo de dibujar, ¿no? Ya no es I', sino es I. Y yo podría decir que la integral de I sub X, vean que ahora ya estoy resolviendo sobre esta, si quieren le llamo IXB, es igual a la integral de ¿quién? De I cuadrado diferencial de área, ¿no? Ahora, esta integral no es tan complicada, el diferencial de área es el mismo, o sea que I sub XB va a ser igual a B por la integral de I cuadrado diferencial de I. ¿Entre quiénes? Como ahora arranca acá en el filo del rectángulo, va a valer el límite inferior 0 y el límite superior va a valer h, o sea que va a valer 0 y h. Y vean que ahora IXB va a ser igual a B, y ahora, ¿qué tenemos acá? I al cubo sobre 3 entre 0 y h. Lo cual hace que la fórmula sea distinta. Esto es interesante, ¿no? Para el filo acá del inferior del rectángulo es BH cubo sobre 3. Que no es lo mismo que BH cubo sobre 2. Ahora, la pregunta que yo podría hacerles, ¿cuál es más grande? ¿IXB o IX'B? Estoy usando, me pueden ver en cámara, estoy con un sobre. Sí, Miren que si yo tengo el eje de giro en mis dedos, esa es mi capacidad de giro. ¿Me entienden? El sobre gira alrededor de mi dedo, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser más importante? Miren, ¿ese giro o esta capacidad de giro? Miren, mi dedo ahora pasa por el centro de gravedad del sobre. ¿Cuál es más grande? Intuitivamente, no estoy pensando en el cálculo. Miren, el primero. el primero. Y bueno, como este es igual, BH cubo sobre 2 es lo mismo, este es 1/3 de BH cubo y esto es 1/12 de BH cubo. Claramente este es más grande que este. ¿Me entienden? En este caso, y XB es mayor a IX', ¿no? Y es mucho mayor a X', ¿no? Algo así como 4 veces, ¿no? ¿Cuál es el punto acá más importante? Primero, saber que cuando yo cambio la posición del eje, me cambia el momento de inercia. Y la segunda cuestión también importante es saber si esto que me cambia eventualmente, esta situación que me está cambiando, el significado que tiene el momento de inercia, utilizar un eje distinto de giro, ¿no? No es lo mismo que la sección gire respecto a su centro de gravedad que gire respecto a otro punto, ¿no? Y el comportamiento va a ser distinto.
Esto tiene innumerables aplicaciones dentro de la ingeniería estructural. ¿Por qué? Porque el lugar para el cual va a girar una pieza depende en realidad de nuestro diseño, no de la pieza. Depende del diseño que nosotros le demos. O sea, ¿dónde vamos a permitir que gire la pieza? Si permitimos que gire respecto a su centro de gravedad, bueno, el momento de inercia que vamos a usar es esto, pero si permitimos que gire respecto a esta arista, el momento de inercia va a ser este. Va a ser distinto, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos acá? Bueno, alguien me podría decir, bueno, ¿y cómo me va a dar el I sub I'? Bueno, acá ya es fácil. Se usa mucho, lo puedo hacer el cálculo, no vale la pena. Yo puedo decir que es igual a B al cubo por H sobre 12. ¿Se dan cuenta? Lo que antes, acá en este momento de inercia, ¿yo qué estoy diciendo? Que el momento de inercia baricéntrico de un rectángulo es igual a la base del rectángulo multiplicada por la altura al cubo dividido en 12. En cambio, cuando estoy en el otro eje, la base pasa a ser la arista paralela al eje. Este es el eje Y', y la base pasa a ser la arista paralela al eje. En este caso, la base pasa a valer H. ¿Ven? Acá lo puse, H. Y el elemento al cubo es el lado menor del rectángulo, que en este caso B. Por eso lo elevé B al cubo. Esto también algunos lo pueden poner como HB cubo sobre 12, ¿no? Es indistinto, ¿no? Esto es interesante y es más, algún profesor que desarrolló uno de los mejores software que hay para la enseñanza de la estática y de la resistencia de materiales, un profesor que le dieron la medalla de oro en Estados Unidos al mejor docente de todo el país en el año 99, creo. Este profesor desarrolló un software donde te hace constante hincapié en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por ahí, no le pide al alumno que haga la integral, que busque, que calcule, sino le pide que interprete. ¿Cuál es, para decir, ¿quién es más grande? ¿I sub I' o I sub X'? Esa sería una pregunta. Pregunta clásica, pregunta de... ¿podría ser teórica de final? O podría ser teórica de parcial también. A ver, Ana Rochetti, ¿cuál sería más grande? ¿IX' o I sub I'? Ahí están las dos. Esta está la expresión 1 y esta es la expresión 2. ¿Cuál de los dos daría más grande? Ana. La otra Ana Navarro. Cuénteme. ¿Cómo lo ve usted? Nadie me quiere contestar. A ver. Agustina. Vamos a ir avanzando, a ver si... Iván Carrizo, vamos, lleguemos a alguno. Alguien que me quiera contestar. ¿Cuál va a ser más grande? ¿Lo podemos razonar? Y X'. Y X'. Bueno, ahora cuando yo quiero a eso, normalmente cuando quiero demostrar esto, yo voy a ver si la puedo demostrar, para lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar una hoja. A ver, acá voy a poner una hoja, a ver si... nueva diapositiva, ¿no? Entonces voy a insertar una diapositiva y después le podemos poner comparación momentos de inercia. Entonces nosotros tenemos que un momento de inercia, hemos dicho que tenemos una pieza. Uy, qué mal que escribo, Dios mío. A ver. Vamos a ver si mejoramos también, ¿no? Se ve que no tan solo ustedes se han olvidado de la universidad, sino también su profesor también está. Tenés una sección B, H. Y acá tenés el eje X',
también se denomina este eje X0 e Y0, ¿cierto? Acá yo estoy usando la notación de Hibbeler, I', ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esto es un rectángulo A de medidas B por H con B, por ejemplo, igual a 1/2 de H. Entonces yo quiero demostrar cuántas veces es más grande IX' respecto a Y'. Son los baricéntricos, ¿no? Entonces yo diría, che, mira, IX' es igual a BH³ sobre 12 e I sub I' es igual a HB³ sobre 12. Como yo quiero comparar, lo lógico para comparar podría ser hacer un cociente, ¿cierto? IX' dividido en I sub I'. Entonces hago este cociente BH³ sobre 12 y acá me queda H B al cubo y el 12 fue para arriba, ¿no? De lo cual que puedo ir despejando, acá me queda un cuadrado, acá me queda otro cuadrado, este 12 se va con este 12 y me queda que esta proporción entre los momentos de inercia es igual a H² sobre B al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos asimilar, ¿no? a esta proporción, ¿no? Yo podría poner que puedo hacerlo directamente reemplazando a B por 1/2 de H, y entonces yo podría decir que esto es H², y ahora yo tengo 1/2 de H todo al cuadrado, ¿no? Y esto me queda H², acá me queda, a ver si soy capaz de borrar, ¿no? Últimamente no ando muy bien con esto del uso de la plantilla. Y acá me queda 1 sobre 4 H al cuadrado, ¿cierto? Con lo cual esto es igual a 4. Significa que I sub X' es igual a 4 veces I sub I'. Y acabo de demostrar que para esta proporción que me acaban de dar, acabo de mostrar que esto, lo que Elías nos había dicho que era mayor, efectivamente es mayor. Porque yo acabo de hacer cuentas y para estas variables me da que para esta. Alguien me podría decir, bueno, y en vez de poner acá un medio, ¿podría haber puesto alfa? Sí, podría haber puesto alfa. Y si pongo alfa también me sale la cuenta porque alfa podría ser menor que 1 o mayor que 1. O sea, directamente podría ser cualquier. Y yo generalizaría usando un coeficiente alfa, ¿no? Eso es cuestión de valorarlo nada más a este valor, a este alfa, ¿no? Y de esa manera, si el alfa es menor que 1, obviamente acá saldría una cuenta bastante interesante, siempre mayorando X' respecto a Y', ¿no? Entonces ahí tenemos la comparación que queríamos hacer, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa habíamos dicho que podíamos hacer? Porque nosotros después tenemos el cálculo este de superficie, pero nosotros no nos vamos a meter tanto en esto, porque ya le dejamos al profe de práctico, no lo queremos dejar sin tema, y vamos a insertar una cosa más. Vamos a ver comprobación del teorema
de Steiner. Bueno, ¿por qué uso la palabra comprobación? Primero, estoy usando comprobación, ¿por qué? Porque la demostración del teorema de Steiner ya la hice acá. Acá he demostrado que el teorema de Steiner, cómo lo calculaba y cómo funcionaba el teorema. Pero ahora yo quiero chequearlo para los valores que ya hemos obtenido, ¿no? O sea, yo quiero comprobarlo al teorema de Steiner para un rectángulo, digamos, de medidas dadas. Que vale B por H, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos acá un eje X' que pasa por el centro de gravedad y acá tenemos un eje X que pasa por el canto, nosotros podríamos definir y X' como BH cubo sobre 12, como ya hemos hecho el cálculo. Ahora, si nosotros queremos calcular I sub X, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar el teorema de Steiner. Y nos decía que era igual a Ix', o sea, el momento de inercia del eje paralelo, pero que pasa por el centro de gravedad, más la distancia entre los ejes al cuadrado multiplicado por el área. Vean que yo no suelo usar el subíndice acá. He visto muchísimos alumnos que tienen grandes dificultades para identificar, cuando van a hacer el cálculo, esta distancia. Es una distancia entre ejes. En el caso este en particular vale h sobre 2. ¿Ves? Porque es justo la mitad de la altura. Con lo cual, yo podría decir que esto es igual, I sub X es igual, BH cubo sobre 12, más h sobre 2, esto elevado al cuadrado, multiplicado por A, que es B por H. Con lo cual quedaría que I sub X, que es lo que estamos tratando de calcular, BH cubo sobre 12, más H cuadrado por H es H al cubo, o sea que queda BH al cubo sobre 2 al cuadrado es 4. Bueno, y esto ya empieza a tener mejor forma, ¿cierto? I sub X me queda 12 BH cubo más 3 BH cubo. Con lo cual nos quedaría igual a 4 BH cubo sobre 12, con lo que podríamos decir que I sub X es igual, acá hago la correspondiente simplificación, ¿cierto? A BH cubo sobre 3. Muchos alumnos confunden lo que estoy haciendo yo en este momento, y estoy terminando, con una demostración. Esto no es una demostración, esto es comprobación. ¿Por qué es una comprobación? Porque acabo de utilizar el teorema de Steiner y cuando hago el cálculo del teorema de Steiner, yo me vengo para el cálculo hecho acá. ¿Y qué me daba acá si yo hacía el cálculo de las integrales? BH cubo sobre 3. ¿Me entienden? Entonces, como ya me daba BH cubo sobre 3, yo ya sé que la integral da eso. Cuando vengo a hacer la comprobación, encuentro que me da el mismo valor. Con lo cual estoy, entre comillas, comprobando que el teorema de Steiner sí va. Bueno, yo voy a hacer parte del aprendizaje de dar clases virtuales está en el hecho de darme cuenta de que muchas veces hace falta tener un pequeño receso, ¿cierto? Así que vamos a aprovechar, son 22:12,
22:20 nos volvemos a ver, así todos pueden levantarse, ir, tomarse algo, estirar un poco sus piernas, ¿les parece? Sí, profe, de De 10. 10, Bárbaro, profe. bárbaro.